En este problema, el 271, se propone una situación en la cual desde el transbordador espacial se trazan dos vectores, uno de ellos dirigido hacia un satélite A, y el otro vector va dirigido hasta el satélite B. Entonces lo que se busca es calcular cuál es la distancia que hay entre el satélite A y el satélite B, esta distancia. Y vamos a hacerlo a través de suma de vectores. Primero vamos a determinar cuánto vale este vector o las componentes de este vector. Después calcularemos las componentes de este vector y vamos a sumarlos para obtener un nuevo vector que vamos a llamar el vector C. Para este problema nos están proponiendo los cosenos directores de cada uno de esos vectores. Entonces vamos a explicar aquí de qué se tratan esos vectores directores. Supongan que tenemos aquí en el plano, aquí la coordenada en X, aquí la coordenada en Y, y generamos un vector que tiene este sentido. Vamos a llamarlo el vector U. Entonces, ese vector U forma un ángulo θ con el eje de las X, vamos a llamarlo θ X, y forma un ángulo con el eje de las Y, vamos a llamarlo entonces θ Y. Expresémoslo con relación al coseno. El coseno de este ángulo, θ X, es igual al cateto adyacente, o sea, la componente en X de este vector, Ux, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector. Esto me va a generar el coseno director en X. De forma similar, también puedo calcular el coseno director en Y, que sería entonces el cateto adyacente, la componente en Y de este vector U, dividido entre la hipotenusa, que es también, como en el caso de la X, la magnitud de ese vector. Este análisis es también válido para el espacio, de forma que yo puedo calcular el coseno director con relación al eje Z. Esos son los cosenos directores. Tenemos aquí entonces los cosenos en X, en Y y en Z de cada uno de estos vectores, el vector RA y el vector RB. Este problema se puede resolver de una forma práctica en Excel. Aquí coloqué entonces un análisis para el vector A, un análisis para el vector B y otro para el vector C, que es el resultante. Entonces, en el caso del vector A, nos dicen que su magnitud es de 2 kilómetros. Los cosenos directores son los que nos da el problema: 0,77, 0,38 y 0,51. Queremos entonces calcular las componentes en X, en Y y en Z de ese vector. Observen que si el coseno director es la componente en X, en este caso, dividido sobre la magnitud, entonces podremos despejar la componente en X y nos quedaría como coseno de θx por la magnitud del vector. Esto fue lo que se hizo aquí en Excel. Entonces, esta componente en X es, aquí está formulado, la magnitud por el coseno en X, que es esta celda verde. Y así para cada uno de estos tres componentes, en X, en Y y en Z. De la misma manera se hizo con el vector B, y observen que al hacer el mismo análisis, pues simplemente se selecciona y se copian estas celdas acá, pero colocándole la magnitud y los cosenos directores que corresponden para B. Formamos de esa manera entonces las componentes cartesianas de los dos vectores, A y de B. El vector C es el vector que va a ir desde el punto A
hasta el punto B, o sea, la suma de las componentes en X del vector A y las componentes en X del vector B, la suma de los componentes en Y del vector A y las componentes en Y del vector B, y asimismo con Z, nos genera entonces este vector. Esas son las componentes cartesianas de ese vector, Chao, chao. cuya magnitud sería 3.24. Al calcular la magnitud de este vector, pues estamos dando solución al problema que nos preguntaba cuál era la distancia entre A y entre B. Esta magnitud, recordemos que es la raíz de la suma de las potencias de cada uno de sus componentes. Para el día del quiz sería recomendable poder tener abierto una hoja de cálculo de Excel. Ahora miremos cómo sería ese vector en el simulador, en GeoGebra. Aquí ya digité el vector A, el vector B, aunque aquí se nombró como vector U o V, aquí como W. Voy a girar esta vista en 3D. Aquí lo pueden ver mejor, al acercarnos. Entonces observen, este vector que va desde el origen hasta el punto A corresponde al vector U. Este otro vector que va desde el origen hasta el punto B corresponde al vector V. Estas componentes son las mismas que obtuvimos en el Excel, de forma que si yo hago U más B, obtengo el vector W, que es el que va desde acá hasta acá. Y las componentes de ese vector, o la distancia que hay de aquí hasta acá, también podríamos calcularlo aquí en GeoGebra. En la barra de direcciones digitan dis, eligen aquí la opción distancia de un punto, en este caso desde el punto A mayúscula hasta el punto B. Ahí está. Y nos da una distancia, aquí está el resultado de 3.24. Esa es la distancia que había entonces entre el satélite A y entre el satélite B. Y fue lo que obtuvimos aquí en el Excel.